Hola, buenas tardes, bienvenidos. Damos inicio al tercer encuentro de formación permanente, acompañamiento a los docentes de nivel primario, área matemática, al que denominamos Repensando la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, en este caso para el segundo ciclo. Quienes estamos a cargo de este encuentro formamos parte del equipo jurisdiccional de formación permanente de la provincia de Río Negro. Los profesores que formamos parte del equipo a cargo del segundo ciclo, María Rosa Trídico, de San Antonio Oeste, Carolina de Sefer, de San Carlos de Bariloche, Juan Contreras, de Villa Regina, y quien les habla, Victoria Pistonesi, de General Roca. No podemos dejar de nombrar a nuestra compañera de equipo y excelente persona, Mónica Agostino, de Luis Beltrán, que lamentablemente falleció a causa del COVID. Todo el equipo lamenta mucho su pérdida. Bueno, María Rosa. Bueno, damos inicio entonces. En cada uno de los encuentros anteriores que realizamos, planteamos la importancia que tiene la planificación anual para la tarea que realiza un docente, cualquiera sea el nivel en el que se desempeñe. Al iniciar, dejamos claro que para realizar una planificación anual es preciso hacer un análisis de los contenidos que figuran en cada uno de los ejes temáticos del diseño curricular de nuestra provincia. Por los tiempos y el medio de comunicación con el que nos conectamos, nosotros tuvimos que adecuarnos y en consecuencia presentamos en el primer encuentro una posible organización, tomando contenidos de los ejes número y operaciones. En esa oportunidad lo realizamos considerando el campo de los números naturales. Para dar continuidad, en el segundo encuentro, trabajamos en los mismos ejes, solo que lo hicimos considerando el campo de los números racionales, específicamente las fracciones, las operaciones adición y sustracción, incluyendo, entre otros, el cálculo mental con este tipo de números. Para este encuentro, tomamos contenidos del eje magnitudes y medida para las unidades pedagógicas tercero cuarto y cuarto quinto, tal como lo hemos hecho anteriormente. En este tipo de presentación, nuestra intención es visualizar el qué enseñar en cada una y el cómo enseñar, salvaguardando la continuidad pedagógica que implica preocuparse por el sentido y la coherencia de los trayectos formativos de los alumnos. En el diseño curricular se explicita qué enseñar y cómo enseñar los contenidos de cada eje temático. Es decir, se encuentran los conocimientos disciplinares y los conocimientos didácticos. Estos últimos son específicos para quien ejerce la docencia e imprescindibles. Lo que venimos mostrando es que al planificar para un ciclo lectivo, el docente debe, parafraseando a Davini, seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos a enseñar. En la selección se consideran los contenidos de cada eje e implícitamente nos valemos de los criterios de selección, es decir, no entra todo, tiene que ser actualizado ese contenido, consideramos los niveles previos de los aprendizajes para que les permitan la integración de los conocimientos previos con los nuevos y el tiempo que se le dedicará a la enseñanza de cada uno. Una vez seleccionados los contenidos, pasamos a organizarlos de manera integrada porque permite agrupar los seleccionados, permite agruparlos de acuerdo a una relación lógica y su significado psicológico para los alumnos. Luego se realiza la secuenciación, es decir, qué viene antes y qué después. Como pretendemos que la enseñanza genere un aprendizaje significativo, es preciso que los contenidos sean lógica, psicológica, didáctica y socialmente significativos.
tal como lo expresan Berlanda y Lucchetti. Entonces, realizamos una secuenciación de contenidos teniendo de referencia una planificación anual y presentándolos en 2 columnas. ¿Por qué o para qué lo presentamos en 2 columnas? Para que se pueda observar qué enseñar y cómo enseñarlo. Es momento oportuno de presentarles lo pensado para la planificación anual en relación a los contenidos del eje magnitudes y medida. Para encuadrar el desarrollo de este encuentro, le presentamos la organización en términos generales de los contenidos de este eje. Analizando la situación en la que se encuentran los alumnos de estas unidades pedagógicas, destinamos el inicio del trabajo con las magnitudes, longitud y peso en la unidad pedagógica tercero o cuarto, por eso es lo que figura en la primera columna. Y en la siguiente, unidad pedagógica, cuarto o quinto, pensamos en la profundización de estas 2 magnitudes y además iniciar con el trabajo de la magnitud capacidad. Obviamente que tal organización dependerá de la realidad institucional en particular y de cada grupo de alumnos. Es por ello que ahora comenzamos a trabajar con las propuestas de actividades, teniendo en cuenta esa secuenciación y damos inicio al trabajo con la magnitud-longitud. Bueno, a partir de la organización de contenidos de la planificación anual, es preciso realizar una secuenciación de contenidos a enseñar. En este caso, lo vamos a hacer para la magnitud-longitud, como bien lo decía María Rosa. Como se muestra en el cuadro, tenemos una columna que dice qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar para la unidad pedagógica tercero cuarto, y lo mismo está pensado para la unidad pedagógica cuarto quinto. Debajo del que voy a enseñar están detallados todos los contenidos. Magnitud, longitud, en este caso, ¿qué vamos a trabajar de la magnitud y longitud? La distinción de atributos medibles de los objetos, el proceso de medir, el atributo a medir, concepto, longitud, distancia, qué es medir, la unidad de medida, la medida, comparación y ordenamiento de objetos según un atributo elegido, la comparación directa e indirecta en base a unidades de uso común, en un primer caso unidades no convencionales, para luego visualizar y medir con unidades convencionales del sistema métrico legal argentino, y utilizando instrumentos de uso común, la determinación de equivalencias entre unidades de cada magnitud, la medición de cantidades con distinto grado de precisión y utilizando la notación decimal apropiada para registrar cantidades. También vamos a trabajar la estimación y comprobación con distintos recursos, instrumentos de medición, la comparación, ordenamiento y operatoria con cantidades utilizando la notación decimal. ¿Y cómo lo vamos a enseñar? A partir de situaciones problemáticas. ¿Qué nos van a permitir esas situaciones problemáticas? Que involucren la distinción de los atributos a medir en los objetos, que requieran comparar cantidades del mismo atributo con unidades no convencionales, por ejemplo, el palmo, el geme, los pies, pasos, etc. Atravesado todo esto va a estar, ¿sí?, la inexactitud en la medición, es decir, el trabajo con el error. Todos estos contenidos, todo este trabajo va a permitir que nuestros estudiantes logren ¿qué? El proceso de medir, construir una representación mental del atributo a medir, comprender el concepto de unidad de medida y el de medida, descubrir la relación que se da entre la medida y la unidad de medida para indicar una cantidad a medir, reconocer que el atributo de un objeto se mide con una unidad de medida con igual atributo, revelar que existen unidades de medida no convencionales y sus limitaciones, comprender la equivalencia que existe entre las distintas unidades de medida, estimar la medida de una longitud a partir de una referencia, y como bien lo decíamos, comprender que en todo proceso de medición hay un error. Todo esto es tarea previa
para elegir situaciones problemáticas que nos van a permitir la enseñanza de esta magnitud. Como siempre, respetando el marco metodológico didáctico propuesto en el diseño curricular de nuestra provincia. La resolución de problemas, como bien lo dijo María Rosa, es la estrategia privilegiada para la enseñanza de la matemática. Y el juego como actividad que involucra un conocimiento a enseñar o a ser enseñado. Como bien lo expresamos en los otros encuentros, el uso de los juegos para la enseñanza de algunos contenidos logra vincular a los estudiantes de otro modo con el conocimiento. Ahora que se volvió a la presencialidad, una alternativa es proponerles juegos al aire libre. Pero que es importante que el juego debe pensarse como una herramienta didáctica. Es fundamental que su elección tenga una intencionalidad docente. Es decir, que durante el juego o posteriormente, luego de haber jugado, los estudiantes puedan aprender uno o varios contenidos que van a estar involucrados en el desarrollo del mismo. En este caso, nosotros les vamos a proponer el juego del tejo, ¿sí? Que puede ser, en este caso los propusimos para un picnic en la escuela, pero también puede ser jugado en el patio de la escuela, ¿sí? Es este juego que está pensado como se juega en las playas y en los centros de recreación, está compuesto por 12 discos de madera, 6 de cada color, y uno más pequeño al que se lo denomina tejín. Los jugadores alternadamente van tirando y gana la partida el que logra ubicar los tejos lo más cerca posible del tejín. La idea es que mientras los chicos estén jugando, la docente tome fotos de esas distintas partidas y que esas imágenes sean utilizadas para elaborar actividades que formen parte de una secuencia que permita construir el concepto de longitud. Por ejemplo, para la primera actividad le podemos proponer la siguiente consigna. Dice, observando la imagen, ¿podemos decir quién ganó en cada partida? ¿Por qué? En este caso, a partir de la simple observación, los estudiantes pueden decir que el ganador es el del tejo rosa en la primera partida. ¿Por qué? Porque el tejo rosa, ¿sí? La distancia del tejo rosa al tejín es más corta que la distancia del tejo blanco al tejín. Eso en la primera partida. Pero ¿qué pasa en la segunda partida? Es más difícil porque parece a la misma distancia y a simple vista les es difícil decidir quién es el ganador. ¿Sí? En el caso de la primera partida realizaron una comparación directa y con una simple observación pudieron decidir quién gana. Pero para el caso de la segunda partida les podemos proponer otra consigna que les permita conocer quién es el ganador. Aquí estaría la actividad 2, dice, observa las imágenes tomadas en la partida 2, quién es el ganador, por qué, a qué distancia se encuentra el tejo blanco del tejín, a qué distancia se encuentra el tejo rosado del tejín. Mirando las imágenes y recordando lo vivenciado en el juego, va a surgir que utilizaron la mano para medir las distancias. Acá pueden surgir que los chicos digan, no, yo lo vi a un adulto cuando tenían que decidir quién era el ganador, entonces usaban las manos, las ponían de esta manera, y esto ¿sí? Nos puede dar pie para preguntarles si saben cómo se denomina ¿sí? a esa medida. Y así puede surgir el palmo como unidad de medida. Entonces, como podemos observar, la distancia del tejín al tejo blanco es de un palmo. Y la medida de la distancia del tejo rosa al tejín es un poco más de un palmo. El propósito de esta actividad es que observen que para decir quién es el ganador hay que medir. ¿Sí? Acá se inicia el proceso de medición. Para hacerlo utilizan el palmo como unidad de medida. La medida de la distancia del tejo al tejín, en este caso del tejo blanco al tejín, es de un palmo. Acá surge la comparación directa, se establece una unidad de medida, que en este caso es una unidad de medida no convencional, el palmo, y la determinación de un proceso de medición para saber quién es el ganador.
Para continuar, les podemos proponer otra actividad. Observando las siguientes imágenes, ¿quién ganó en este caso? ¿Cómo lo comprobaron? Como podemos observar en las imágenes, las distancias del tejo al tejín blanco es de 2 palmos, pero en la otra no llega a ser 2 palmos, son 7 dedos. En este caso, vamos a poder decir que para medir la distancia del tejo blanco al tejín, la unidad de medida es el palmo, y la medida son 2 palmos. Para medir la distancia del tejo rosa al tejín, la unidad de medida es el dedo, y la medida es de 7 dedos. Para poder comparar ambas distancias, hay que utilizar la misma unidad de medida, que en este caso, ¿cuál va a ser? El dedo. Y empleando la equivalencia, ¿sí? Un palmo equivale a 4 dedos. En este caso, seguimos trabajando con unidades no convencionales, que serían el palmo y el dedo. Pero para poder comparar ambas distancias, es necesario considerar una unidad común, empleando la equivalencia. Un palmo equivale a 4 dedos, y así poder decir quién es el ganador. En este caso, el ganador va a ser el tejo rosa, porque se encuentra a una distancia de 7 dedos del tejín. En cambio, el tejo blanco se encuentra a 8 dedos del tejín. Hasta ahora, como veníamos viendo en las imágenes, eran las mismas manos las que aparecían en las imágenes. En esta diapositiva, y continuando con esta secuencia, podemos proponer esta otra actividad. ¿Qué ocurre? Dice, jugando con la familia. Observe la siguiente situación. Está la partida, pero acá, como podemos ver, aparecen las manos de Juan, ¿sí? Y las manos de la hermana de Pedro. Juan dijo, ganó el tejo rosa. La hermana de Pedro dijo, ganó el tejo blanco. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué? En este caso, la idea es que observen que las medidas de las distancias de los tejos rosa al tejín son diferentes, dependiendo si mide, tomando como unidad la mano de Juan o la mano de la hermana de Pedro. Para la misma distancia del tejo rosa al tejín, según Pedro, la medida es de 3 dedos. Según la hermana de Pedro, son 5 dedos. Del tejo blanco al tejín, Juan mide un palmo. Y en cambio, la hermana de Pedro mide 5 dedos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa acá? ¿Quién tiene razón? Acá lo que va a ocurrir es que va a surgir que en esta misma distancia, ¿sí? Parece que hay 2 medidas diferentes. Pero esto es ¿por qué? Porque las unidades de medida son diferentes, ¿sí? Los dedos de Juan son más anchos que los dedos de la hermana de Pedro. Y para poder medir y comparar esas distancias, se debe utilizar la misma unidad de medida, o los dedos de Juan o los dedos de la hermana de Pedro. Esto va a favorecer a la importancia que a la hora de medir, aunque trabajamos con unidades no convencionales, debemos considerar la misma unidad de medida. Es importante remarcar que acá, ¿sí? La medida no es exacta y siempre hay un error en la medición, pero en este caso esta confusión se debe a que las unidades de medida son diferentes. Bueno, podemos continuar con esta información, y que con esto que nosotros sabemos no podemos decidir quién es el ganador. A partir de esto le podemos proponer esta otra actividad. Acá les traje una imagen más grande de esa partida. ¿Cómo podríamos decidir quién ganó? Y acá lo que le pedimos es que dibujen sobre la imagen. Acá, cuando les pedimos que dibujen las distancias, van a aparecer los segmentos, la longitud del tejo al tejín, para comparar ambas longitudes y poder decir quién gana. Para poder realizar esa comparación, nosotros le podríamos ofrecer una caja con hilos, lanas, cintas, varillas que les permitan medir esas 2 longitudes y luego poder compararlas. Esta actividad va a contribuir a la construcción mental de la longitud, como el espacio lineal, el segmento, que se dibujan, ¿sí? De cada uno de los tejos al tejín. Dicha acción les va a permitir comparar y decidir quién
es el ganador. Acá vale aclarar que venimos hablando de distancia y longitud, que son conceptos diferentes que el docente debe conocer. Cuando hablamos de distancia nos referimos al espacio lineal entre dos puntos, el espacio vacío, ¿sí? Pero cuando hablamos de longitud es el espacio lineal ocupado entre dos puntos. Consideramos que no es oportuno marcar esta diferencia, ¿sí?, en esta unidad pedagógica, pero por ahí lo podríamos hacer posteriormente. Bien, ¿qué es lo que nos ha permitido trabajar en relación a la magnitud todas estas actividades? Recordemos, en la primera actividad realizamos una comparación directa. La segunda actividad, ¿sí?, trabajamos la comparación indirecta, pero cuando realizamos esa comparación indirecta, ¿qué necesitamos? Necesitamos establecer una unidad de medida y la determinación de un proceso de medición. ¿De qué nos valimos para hacer todo eso? De unidades no convencionales, en este caso, el palmo y los dedos, y realizamos equivalencias. Destacamos la importancia que es necesario tener una unidad común para poder comparar dos medidas, ¿sí? Y luego identificamos la longitud como el espacio lineal ocupado entre dos puntos. En todo este proceso es importante que rescatemos que en todo proceso de medición siempre hay un error. Continuando, recordemos que todo este trabajo se sigue, no es que termina acá. ¿Sí? Podemos continuar en la unidad pedagógica tercero cuarto y seguir profundizándolo en la unidad pedagógica cuarto quinto. ¿Sí? Por ejemplo, otra consigna que le podemos proponer es ordenar los siguientes segmentos del más largo al más corto, ya pensando en la unidad pedagógica, por ejemplo, cuarto quinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá, ¿sí?, nosotros le podríamos proponer además el uso del compás como un instrumento de precisión para trasladar esos segmentos y poder compararlos. También, si empezamos a trabajar con unidades convencionales, podríamos trabajar el uso de la regla y poder comparar esas distintas longitudes, ¿sí? Trabajar la equivalencia entre el centímetro, el milímetro, ¿sí? Pero bien, volviendo a nuestro cuadro, ¿qué es lo que pudimos trabajar? Entonces, trabajamos en la unidad pedagógica tercero cuarto, qué voy a enseñar, cómo voy a enseñar, y todo este trabajo que nosotros realizamos, por eso hay una flecha para la unidad pedagógica cuarto quinto, se debe seguir trabajando, se debe seguir profundizando, con el resto de los contenidos, ¿no? La visualización y medición con unidades convencionales, como bien recién hacíamos referencia, su equivalencia, la medición con cantidades de distinto grado de precisión, la utilización decimal apropiada para registrar cantidades, la estimación y comprobación con distintos recursos, la comparación y ordenamiento y operatoria con cantidades, notación decimal. Todo este trabajo hay que continuarlo en la unidad pedagógica cuarto quinto. Bueno, le doy la palabra a Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Siguiendo la misma lógica de organización que venimos teniendo ahora, acá les presentamos otro cuadro en donde organizamos los contenidos en dos unidades pedagógicas, la de tercero y cuarto y quinto. Es hora de presentar otra de las magnitudes, que en este caso va a ser la masa. En el cuadro mostramos para la unidad tercero cuarto, por un lado, ¿qué queremos enseñar? Realizando la secuenciación de los contenidos. Por ejemplo, la distinción de los atributos medibles de los objetos, la organización del proceso de medir, el concepto del atributo a medir, que en este caso va a ser la masa, las unidades de medida y la medida, realizando las comparaciones directas o indirectas, considerando unidades no convencionales y el ordenamiento de los objetos según un atributo elegido. Y
Por otro lado, lo que vamos a mostrar es el cómo enseñar, representando algunas actividades que pueden elegir. Debido a que en la vida cotidiana hablamos de peso y de pesar y no de masa y masar, en esta propuesta y en las aulas de la escuela primaria vamos a adoptar el término peso en lugar de masa. Sin embargo, el docente debe conocer la diferencia entre ambos conceptos. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo independiente del lugar donde se ubique. Esta es constante y se mide en kilogramos. En cambio, el peso es la fuerza gravitacional ejercida sobre el cuerpo. Es por eso que depende de la posición que nos encontremos en el espacio. Y se mide en unidades de fuerza, como por ejemplo, kilogramos fuerza, newton, entre otras. Teniendo en cuenta la planificación, corresponde pensar propuestas de enseñanza, lo que nos lleva a mostrarles algunas actividades que pueden adquirir. La implementación en las aulas de estas actividades va a depender de la realidad institucional y de los conocimientos que hayan trabajado los alumnos, como ya fue mencionado anteriormente. Una actividad que podemos incluir sería la siguiente. En la actividad 1, lo que le vamos a mostrar a los alumnos es una bandeja con varias bolitas de distintos materiales de igual y distintos tamaños. Entonces, la siguiente actividad que vamos a mostrar, que sería la parte B, les vamos a entregar ese juego de bolitas a cada grupo. Y ellos van a tener que determinar el orden, si el orden dado anteriormente es o no el correcto. Vale aclarar que estamos acompañando a esta actividad con una imagen de las bolitas, pero que a la hora de enseñar es importante presentarles los objetos a los alumnos y no las imágenes, ya que esto no les permite construir la representación mental del atributo, si se los presenta a partir de una imagen. Ahora voy a analizar el ítem A de esta primera actividad. La intención de esta actividad es que a partir de la observación de los objetos y sin que puedan manipularlos, los alumnos realicen una comparación directa y puedan indicar cuál de las bolitas es la más pesada. Al proponer un trabajo con distintos objetos construidos con diferentes materiales, un ejemplo como ahí se ven en la foto, bolitas de plástico, de metal, de tergopol o de vidrio, y de tamaños iguales o distintos, se pretende enfrentar a los alumnos a situaciones que con frecuencia contradicen sus ideas espontáneas, como por ejemplo, si un objeto es más grande, pesará más que uno que es más chico. En la segunda parte de esta actividad, es decir, en el ítem B, se permite manipular las bolitas, lo que genera como estrategia el sopesar los objetos para poder comprobar lo que realizaron anteriormente. Otra actividad que se podría incluir es la del ítem C, en donde cada uno de los grupos va a recibir una balanza, ahí vemos en la imagen que es con los vasitos, y van a comprobar lo que realizaron en el ítem anterior. Otra actividad que podríamos darla inmediatamente después de que ellos realicen eso,
responder, ¿no?, que al utilizar este instrumento de medición, ¿cómo se sabe cuál es el objeto que pesa más, el que pesa menos y qué ocurre cuando pesan igual? La intención de la parte C de esta actividad es que los alumnos comprueben mediante una comparación directa el peso de las bolitas. El procedimiento que podrían realizar sería poner una bolita en cada uno de los vasitos de la balanza. Y cuando una de ellas es más pesada, el vasito estará más abajo. En cambio, cuando pesan lo mismo, los dos vasitos estarán a la misma altura. Entonces, la balanza está equilibrada. La intención de la actividad del ítem D de esta actividad es que a partir de explorar el funcionamiento de la balanza, en este caso, utilizada, ellos pueden dar respuesta a los interrogantes que ahí planteamos. Con esta actividad solamente no se puede construir el concepto del atributo a medir. Es necesario presentar otras actividades que requieran el uso de esta balanza para que puedan determinar la medida de este atributo en los objetos. A continuación, podríamos presentar otra actividad en la cual le entregaríamos a los alumnos los materiales que se ven en la foto, que serían una balanza de platillo, pesas de igual medida y un grupo de objetos como los que están ahí, que no necesariamente tienen que tener todos el mismo peso y el mismo tamaño y no tendrían que pesar 1 kilo. Entonces, se les va a pedir a los alumnos registrar la medida de cada uno de estos objetos dados. En este caso es sumamente importante la anticipación de la actividad, es decir, contemplar para cada uno de los grupos una balanza de platillo, varias pesas del mismo tamaño y un juego de objetos para que puedan verificar el peso de cada uno de ellos. Es importante destacar que cada grupo debe hacer el registro de las medidas obtenidas, por ejemplo, en una tabla. Se sugiere que cada grupo reciba los mismos objetos a medir, para que cuando se realice la puesta en común de esta actividad, se puedan comparar las medidas registradas por los distintos alumnos y poder abordar el error en la medición. La intención de esta actividad es la medición del peso de cada objeto a través de una comparación indirecta. Hacemos hincapié que cada grupo debe contar con un instrumento de medición construido por el docente. Es por eso que consideramos que no sería el momento de plantear una actividad de construcción de la balanza de platillos por parte de los alumnos, ya que perderíamos de vista la intencionalidad de la actividad. Sugerimos que se puede plantear la construcción de la balanza de platillos en la unidad pedagógica cuarto-quinto, porque construir de manera correcta este instrumento requiere de conocimientos para su adecuado funcionamiento. No hay que perder de vista el error en las mediciones que pueden realizar los estudiantes. Y eso hay que trabajarlo en la puesta en común. Es por ello que cuando aparecen en el cuadro de los contenidos que presentamos al principio,
colocamos una flecha de manera vertical en donde se quiere, digamos, significar que la inexactitud en la medición tiene que ser abordada en todo el proceso. Bueno, a continuación vamos a plantear esta actividad 2, a donde se les da a los alumnos como los materiales, la balanza de platillo y las pesas etiquetadas con las letras M, P y Q. Lo que se les pide a ellos es que completen el cuadro dado con la medida que corresponda. Y ahí vemos que están las bolsitas M, P y Q, y además están como unidades también las bolsitas M, P y Q. En la realización de la actividad podrían aparecer las siguientes situaciones que presentamos a través de las imágenes, en donde podemos observar el funcionamiento de la balanza de platillos. La balanza pierde el equilibrio en las imágenes 1 y 2. En cambio, en las otras dos, la 3 y la 4, la balanza de platillos está en equilibrio. Esto va a depender de a cuál de las bolsitas quiero medir el peso y cuál unidad utilizo para encontrar su medida. En la imagen 1 y 3 queremos medir el peso de la bolsita M usando como unidad la P. En la imagen 1 no está en equilibrio la balanza, porque no basta con colocar una sola bolsita de P para equilibrarla. En la imagen 3, en cambio, al colocar 2 bolsitas P para medir el peso de la bolsa M, la balanza se equilibra. Sucede algo similar con las imágenes 2 y 4, en donde queremos medir el peso de la bolsita M usando como unidad el peso de la bolsa Q. Y la balanza se encuentra en equilibrio cuando utilizamos el peso de 2 bolsas Q para medir el peso de la bolsa M. En la siguiente diapositiva, en primer lugar, aparece la solución de la actividad anterior, en donde se encuentra el cuadro completo. Y planteamos una actividad que podemos llegar a proponer inmediatamente después de que los alumnos hayan realizado la actividad anterior, en donde deben responder a los siguientes interrogantes. Si el peso de la bolsa M equivale al peso de 4 bolsas Q, ¿qué parte del peso de la bolsa M representa el peso de la bolsa Q? Y otra sería, si el peso de la bolsa M equivale al peso de 2 bolsas P, ¿qué parte del peso de la bolsa M representa el peso de la bolsa P? Para la puesta en común de estas dos actividades anteriores, debemos destacar lo siguiente. En primer lugar, las relaciones entre los pesos de las bolsas M, P y Q. Por ejemplo, que el peso de 2 bolsas P equivale al peso de una bolsa M y que el peso de la bolsa Q equivale al peso de la bolsa P cuando la balanza de platillos está equilibrada. Después también se puede destacar las relaciones de equivalencia entre los pesos de las bolsas. Y por ejemplo, el peso de la bolsa Q es 1/4 del peso de la bolsa M. Y que el peso de la bolsa P es la mitad del peso de la bolsa M. Esto nos permite trabajar otro sentido de las fracciones. También en este caso se va a poner en juego el proceso de medir,
qué atributo, que en este caso va a ser el peso, con qué, que en este caso van a ser las unidades de medida M, P y Q, y cómo se registra la medida. Por ejemplo, mirando el cuadro, si medimos la bolsa M usando como unidad la bolsa P, la medida será 2 bolsas P. También del cuadro podemos analizar y los alumnos pueden descubrir que cuanto más chica es la unidad de medida, más grande es la medida obtenida. A continuación, planteamos otra posible actividad para incorporar las equivalencias entre unidades convencionales en este caso, como el gramo y el kilogramo. La actividad 3 plantea que a cada grupo se le entregue una balanza de cocina o una digital y las pesas etiquetadas. Ahí se muestra en la imagen. Y los alumnos deben determinar el peso de cada una de las bolsas de arena haciendo uso de la balanza dada. Es importante destacar que se debe dar tiempo a cada grupo para que manipule e investigue el instrumento que le estamos dando. A partir de la resolución de esta actividad, los alumnos pueden descubrir que un medio kilogramo equivale a 500 gramos y que un cuarto de kilogramo equivale a 250 gramos, pesando las bolsitas en las balanzas y registrándolo en una tabla. También ellos pueden, digamos, advertir, utilizando las balanzas, que la pesa que se etiqueta con la letra M tiene un peso de 1 kilogramo. La pesa que se etiqueta con la letra P tiene un peso de medio kilogramo y la que se etiqueta con la letra U tiene un peso de 1/4 de kilogramo. En esta oportunidad estamos incluyendo las unidades convencionales y la relación entre el kilogramo y el gramo. Hay que destacar que esta actividad podría dar inicio al trabajo con las unidades convencionales, pero no agota su tratamiento. Hay que continuar dando otras propuestas. Para cerrar esta parte de la presentación en relación a la magnitud peso, podemos destacar que las actividades permiten trabajar, pero no exhaustivamente, acerca de la comparación directa, la necesidad de sopesar, la presentación y el funcionamiento de un instrumento como la balanza de platillos, comparación indirecta, los conceptos de unidad de medida y medida, las unidades no convencionales como son bolsitas de arena y sus equivalencias, y la introducción de medidas convencionales como son el kilogramo y el gramo. En todo este proceso, como ya lo destacamos, hay que tener en cuenta el error en las mediciones. A continuación, le vamos a dar inicio a lo trabajado con la magnitud capacidad. A ver, Juan. Sí, seguimos con la magnitud capacidad, ¿sí? Bueno, con respecto a esto, presentamos también un cuadro similar a los trabajados anteriormente con las magnitudes peso y longitud. Bien, la organización de los contenidos para las dos unidades pedagógicas depende de la realidad institucional y más aún de lo trabajado en el año anterior.
lo que nos lleva a decidir si la magnitud capacidad puede formar parte de la planificación de la unidad pedagógica tercero o cuarto, o bien formar parte de la unidad pedagógica cuarto o quinto. Nosotros decidimos analizar la realidad, analizando la realidad, que forme parte de la segunda unidad pedagógica. Es por ello que en la grilla de contenidos figura solo en esta. Es por esto que en la grilla de contenidos figura, podemos ver acá en la columna donde vemos qué voy a enseñar, la distinción de los atributos medibles de los objetos, la comparación y ordenamiento de objetos, comparación directa e indirecta, equivalencia entre unidades, entre otros, ¿sí? Teniendo en cuenta dicha secuenciación, corresponde pensar en una propuesta de enseñanza, lo que nos lleva a mostrarles algunas posibles actividades. Para la realización de la actividad 1, será necesario contar con diversidad de envases que varíen en forma y en capacidad. El docente repartirá estos materiales a cada grupo, conformado por 3 o 4 alumnos. Luego les indicará la consigna que deben realizar. En el inciso A podemos ver lo que se pide es ordenar los recipientes dados desde el que contiene más líquido al que contiene menos líquido. En la imagen se muestra un posible conjunto de envases que reciben todos los grupos. En el inciso B lo que se pide es ordenar los recipientes dados desde el que contiene más líquido al que contiene menos líquido. Para realizar esta consigna, cada grupo recibe este conjunto de envases como se muestra en la imagen, ¿sí? Y en el inciso C de esta actividad lo que se pide es comprobar el orden dado en cada caso. En la imagen del inciso A se observa que fácilmente podrán determinar el recipiente que contiene más líquido, ¿sí? Porque tienen la misma forma y distinto tamaño. Es por esto que es necesario presentar otros recipientes como los que muestra la imagen del inciso B. Un posible ordenamiento que pueden llegar a realizar los alumnos apoyándose en la comparación directa es la que estamos viendo en la imagen de la derecha. Aquí, la intención es provocar la duda con algunos envases y que surja la necesidad de comprobar lo que están observando. Una posible estrategia para corroborar dicho ordenamiento es realizar un trasvasamiento entre los envases que generan dudas. Por ejemplo, entre el envase A y el envase B. Es importante destacar aquí, ¿sí?, que cuando los niños realicen el trasvasamiento se encontrarán con que los envases A y B tienen la misma capacidad, situación que fue intencionalmente diseñada para que descubran que hay envases que pueden contener la misma cantidad de líquido y tener diferente forma. Otra forma que podrían elegir los alumnos para corroborar el orden de los recipientes, desde el que contiene más líquido al que contiene menos líquido, es realizar un trasvasamiento utilizando el recipiente que contiene menos líquido. En este caso, surge la necesidad de medir porque están considerando el atributo a medir, es decir, la cantidad de líquido que contiene cada recipiente, ¿sí? Para ello hacen uso del recipiente que contiene menor cantidad de líquido, el que funciona como unidad de medida, y además pueden expresar cuál es la medida de cada uno. Podemos destacar que implícitamente los alumnos ponen en juego los pasos que involucra el proceso de medición. Con estas actividades la intención es trabajar la comparación directa, luego la comparación indirecta con la que entra en juego el proceso de medir. Además, estamos considerando lo que plantea el diseño curricular en el que se menciona que
Los atributos medibles de los objetos físicos exigen de los alumnos diversas capacidades para su captación entre ellas. Poder desvincular la cantidad a medir de otros datos perceptuales que los confunden. En este caso, la capacidad del tamaño y de la forma del objeto. En este proceso de construcción de la magnitud-capacidad, es importante tener presente que deben identificar este atributo a medir en los objetos como la cantidad de líquido que pueden contener, al que llamamos capacidad. Al respecto, sí presentamos la siguiente actividad en la que se utilizan unidades no convencionales. En esta actividad 2 se pide, dice, dados los recipientes que figuran en la imagen, determinar la cantidad de líquido que puede contener cada uno de ellos y registrar en el siguiente cuadro. La intención de esta actividad es que utilicen una unidad de medida no convencional, lo que les permitirá comparar la cantidad a medir con esa unidad elegida, en este caso, el recipiente D, tomándolo como una unidad. Y finalmente expresar la medida de cada recipiente. Al decir medida nos referimos al número de veces que dicha unidad está contenida en el recipiente a medir. Por ejemplo, la medida del recipiente C, que es la taza que vemos en la imagen, es 2 veces el recipiente D. En este caso, 2 es la medida y el recipiente D es la unidad de medida. De la misma forma, se podrá completar la tabla con la correspondiente medida de los envases A y B, según la unidad de medida D. Teniendo en cuenta las relaciones establecidas en esta tabla, las cuales muestran las equivalencias entre las capacidades de los diferentes envases, según la unidad D, se podría plantear la siguiente actividad en la que la unidad de referencia cambia. La actividad 3 plantea lo siguiente. Teniendo en cuenta la tabla de medida de la capacidad del envase A, mostrada en la imagen, según las unidades de medida D, C y B, respectivamente, responder: ¿qué parte representa el contenido del envase D del de A? Si la cantidad de líquido del envase C entra 4 veces en A, ¿qué parte representa C del envase A? Si la medida de A indica que es 2 veces B, el contenido de B, ¿qué parte representa del contenido de A? Es decir, el envase D contiene una cantidad de líquido que representa la 8ª parte de lo que contiene A. El envase C contiene una cantidad de líquido que representa la 4ª parte de la que contiene A. Y el envase B contiene una cantidad de líquido que representa la mitad de la que contiene el envase A. La intención de esta actividad es poder relacionar la capacidad de los envases haciendo uso de los números fraccionarios, lo que favorecerá la construcción del sentido de dichos números. Otro motivo por el cual es conveniente presentar este tipo de actividades es porque permitirá al alumno analizar que, al cambiar las unidades de referencia, también cambiará la medida, resultando que, si la unidad de medida es mayor, entonces la medida será menor, y viceversa. Por ejemplo, al medir la capacidad del envase A, tomando como referencia la capacidad del envase D, obtuvimos que A es igual a 8. En cambio, si medimos la capacidad del envase A, pero tomando como unidad de referencia la capacidad del envase C, obtendremos que A es igual a 4, ya que la capacidad de C
es el doble de la capacidad de D. Es decir, que si la unidad utilizada es el doble que la usada anteriormente, la medida será la mitad. La importancia de registrar en cuadros las medidas radica en que los alumnos pueden observar y descubrir estas relaciones. Una situación problemática que puede contribuir con ello es, por ejemplo, María dice que la medida de la capacidad del envase A es 8 y Pedro dice que la medida de la capacidad de A es 4. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué? ¿Por qué una medida es mayor que la otra? Con lo cual los alumnos podrán descubrir que si la unidad de medida es mayor, entonces la medida de la capacidad será menor. La cantidad de líquido que contiene A es la misma. Lo que cambia es la medida porque la unidad de medida es diferente. Al igual que en las magnitudes, longitud y peso, se hace referencia a instrumentos de medición específicos, en el caso de la capacidad se utiliza el vaso graduado. Al respecto, una posible actividad grupal podría ser la siguiente. Se reparte un juego de envases y un vaso medidor a cada grupo. En una primera instancia se analizará qué información brinda ese vaso graduado, ¿sí? Y sabiendo que la cantidad de líquido que contiene el envase A equivale a 1 litro, que es la unidad de referencia convencional de la capacidad, se puede plantear a los alumnos la siguiente actividad. Haciendo uso del vaso graduado, registrar la medida de la capacidad de los recipientes A, B, C y D, y luego responder. Si el envase B mide la mitad de lo que mide A, ¿cuántos mililitros mide A? ¿Cuántos envases B se podrán llenar con 1000 mililitros? ¿Por qué? Si el envase B es medio litro, ¿a cuántos mililitros equivale? ¿Cuántos envases de cuarto litro se pueden llenar con 750 mililitros? ¿Por qué? La capacidad del envase D entra 8 veces en la capacidad de A. ¿Cuántos mililitros equivalen a 1/8 de A? Con esta actividad se pretende que los alumnos descubran la equivalencia entre las unidades convencionales, litro y mililitro, y de estas con las fracciones del litro. Una posible e interesante actividad consiste en que los alumnos construyan vasos graduados, como los que se muestran en las diapositivas. Una vez construidos, se les puede presentar una actividad en la que, entregándoles varios envases, puedan clasificarlos según su capacidad. Esto requerirá trasvasamiento, registro de medidas y finalmente podrán ver que envases de distintas formas pueden tener la misma capacidad. Al mismo tiempo, les permitirá construir un repertorio de distintos referentes que contribuirán posteriormente en prácticas de estimación. Queda pendiente la presentación de las unidades convencionales de las distintas magnitudes, considerando el sistema métrico. En estos casos, cuando se completan las tablas con la unidad, los múltiplos y submúltiplos, se busca informar acerca de las equivalencias más usuales entre unidades de medida. Por ejemplo, en el caso de la magnitud peso, se trabajó con kilogramo y gramo, y en el caso de la capacidad, el litro y el mililitro. Cobra importancia trabajar con los prefijos de los múltiplos de la unidad de referencia, puesto que brindan información. Por ejemplo,
Kilo significa 1000, hecto significa 100, deca significa 10. Al ser múltiplos, contienen a la unidad un número exacto de veces, y esa cantidad la indica el prefijo. Esto permitirá fácilmente, retener la relación entre las unidades de medida. Además, será necesario que una vez presentadas las tablas, el docente genere la posibilidad de identificar la similitud que subyace al sistema de numeración decimal y al sistema métrico decimal, ya que, por ejemplo, 10 litros forman un decalitro y 10 decalitros forman un hectolitro, por ejemplo. Al presentar los submúltiplos de la unidad de referencia, es decir, unidades de medidas menores que la unidad, se debe saber cuántas veces están contenidas en ella. Aquí también colabora el trabajo con fracciones y luego con números decimales. En los submúltiplos figuran prefijos para indicar la décima parte de la unidad, la centésima parte de la unidad y la milésima parte de la unidad. ¿Sí? Bueno, hasta aquí hemos presentado algunas actividades que pueden formar parte de una propuesta de enseñanza. Sin embargo, vale aclarar que esta no contempla una secuencia de enseñanza. Bien, entonces, retomando lo trabajado, lo propuesto en los distintos encuentros, siempre pensamos en una planificación de contenidos, en una secuenciación de contenidos para poder elaborar una propuesta de enseñanza. Y pensar en una propuesta de enseñanza implica realizar la planificación de clase. En ella figuran las actividades, los recursos y la intención de cada una. Cobra importancia aquí la anticipación de la misma, puesto que al presentar objetos para medir alguno de sus atributos, es preciso considerar si esos objetos elegidos son adecuados, qué medida pueden obtener aproximadamente, etc. Es decir, contemplar que los recursos que se están eligiendo favorezcan la intención de la actividad y no que la entorpezcan. De hecho, en cada una de las propuestas que han ido realizando Juan, Caro y Victoria, se han generado actividades en las que requerían recursos, y en cada una de esas propuestas que iban haciendo se iba analizando cuál era la intención de la actividad. Lo otro fundamental que también fueron diciendo es que todos los alumnos deben trabajar, lo que implica que los pequeños grupos que se armen de trabajo deben tener todos el material. Esto ayudará en las intervenciones que pueda hacer el docente, como así también a la hora de generar un momento de debate, ya que se puede hacer referencia a objetos comunes que cada grupo tiene. Lo propuesto hasta aquí intenta generar un aprendizaje significativo. Y tal como lo mencionamos al iniciar, se requiere de contenidos que sean socialmente significativos. En este caso, sí lo son, porque están prescritos en el diseño curricular, que indica los contenidos socialmente válidos, y nos permite mostrar además algunas actualizaciones. Por ejemplo, en el caso, si bien respetamos qué es lo que se debe enseñar acerca de la magnitud, peso, la balanza de platillos ya dejó, digamos, de existir, aunque tiene mucha importancia a la hora de la enseñanza.
pero también podemos hacer, por ejemplo, un trabajo de medición con los nuevos instrumentos como los que se iban mostrando ahí. Los contenidos también tienen que ser lógicamente significativos. Tiene que ver esto con la lógica que se los presenta, de modo tal que se deben considerar los conocimientos previos para que los alumnos tengan la posibilidad de anclar los nuevos conocimientos con los anteriores. En algunas actividades mostramos cómo al hacer uso de las fracciones trabajadas en tiempos anteriores favorece, por un lado, la construcción del sentido de dichos números, mientras que ese conocimiento colabora en la comprensión de los nuevos. En cuanto a las magnitudes, desde las investigaciones que realizan los especialistas, nos indican en qué orden y por qué se deben enseñar las magnitudes, comenzando por longitud, siguiendo por peso y luego por capacidad. De hecho, así figura en el diseño curricular. Y además, esos contenidos deben ser psicológicamente significativos. Quiere decir que se deben contemplar qué es posible que comprendan los niños. En este caso, el ejemplo más pertinente es el que nos remite a la enseñanza de la magnitud masa, ya que al hacerlo nos referimos a peso en lugar de masa. Es una diferencia que sí la van a conocer, pero oportunamente. Y además deben ser didácticamente significativos. Requiere entonces del conocimiento del docente acerca de cómo enseñarlos. Si bien se vale de la presentación de situaciones problemáticas y juego, considerando la secuenciación planteada, se destaca el valor de la intención de cada situación que se presenta a los alumnos. Para ello, en la enseñanza de las magnitudes, es fundamental que la intención de cada actividad apunte a realizar medida efectiva, porque permite construir la representación mental del atributo que se mide. Otras actividades que desvinculen el atributo de lo perceptual, es decir, esto es lo que decía, por ejemplo, Juan, que los niños consideran que el envase que tiene más capacidad puede ser el que vean por tamaño, cuando en realidad ellos lo que tienen que estar contemplando es la cantidad de líquido que contienen. Otras actividades que permitan la construcción de un repertorio de referentes que le permitirán realizar estimaciones. Es decir, tienen que tener un repertorio de referentes en cuanto a longitud para que puedan realizar estimaciones. Tienen que poder construir un repertorio de referentes de peso y, como en este caso, en el último caso que es donde habló Juan, tienen que poder construir referentes de capacidad. Si ellos construyen ese repertorio de referentes, pueden realizar estimaciones. Si no, difícilmente podrán lograrlo. Y actividades, por supuesto, en las que se puedan destacar la inexactitud de las mediciones. Estas condiciones que debe cumplir el contenido contribuyen a las decisiones didácticas que debe tomar el docente a la hora de planificar la enseñanza. Esa planificación de enseñanza redunda en la gestión de la enseñanza. Esto fue nuestro aporte hasta aquí en estos 3 encuentros. Esperamos haber realizado aportes que colaboren en el oficio de enseñar. Muchas gracias.